le mencioné al finalizar el programa que estaríamos conversando con Javier Herrera Valles. Le mandé un saludo a este policía federal de muchos años, un profesional de la Policía Federal, comisionario general retirado de la Policía Federal y que vivió situaciones muy complejas a lo largo de los últimos años por su postura respecto a Genaro García Luna. Hoy que vemos que Genaro García Luna está en la cárcel en Estados Unidos, que está detenido en Estados Unidos, acusado no solo de recibir sobornos, que ya es mucho, sino acusado directamente de ser partícipe del narcotráfico, introduciendo cocaína y sustancias de este tipo a los Estados Unidos. Está acusado de eso García Luna, como lo subrayaba muy bien Gerardo Reyes, el director de Univisión Investiga. Y bueno, tenemos oportunidad, Javier, de hablar contigo. Te propongo en esta primera conversación un comentario general con la idea de que podamos conversar en vivo este viernes con la amplitud que merece tu historia, tu caso, lo que has dicho, lo que has vivido y todo este entorno que te ha vinculado a Genaro García Luna precisamente como Policía Federal. Gracias, Javier, por estar esta mañana en este espacio. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen, a la orden, claro que sí. Bueno, yo te pediría, Javier, pues un intento de resumen de lo que tú has vivido y señalado respecto a Genaro García Luna. Bien, mira, Carmen, como tú bien supiste también en ese tiempo, en febrero del 2008, yo era coordinador, era jefe de la División de Seguridad Regional, ya había estado un año previo en ese cargo. Y obviamente me di cuenta de muchas cosas, muchas irregularidades, muchas situaciones en donde, pues, en primer lugar, la simulación que había en la guerra contra la delincuencia organizada, pues realmente era una farsa, porque pues no había tal guerra, había una protección a algún cartel y se atacaba a otros. Entonces los operativos que se iniciaron en diciembre del 2006, pues realmente no eran operativos mediáticos. En enero del 2007 se inicia en Guerrero, y de igual manera anunciando los operativos y metiendo gente, ahora sí, sin ninguna información, sin ningún trabajo de inteligencia, Policía Federal Preventiva, Marina, Ejército. Y después en marzo el operativo Nuevo León, Tamaulipas, de igual manera. Entonces realmente lo único que hacían era concentrar gente, hacer retenes de revisión en donde no había mayor productividad y pues obviamente esfuerzo de los elementos, de desviar a los elementos a otros servicios. Nos sacaron de la carretera a los servicios de inspección y vigilancia para hacer trabajos de cateos a diferentes apoyos a la Agencia Federal de Investigaciones, hacer trabajo urbano, vigilancia urbana. Quedan las carreteras vacías para que la delincuencia haga de las suyas. Aumentaron asaltos, aumentaron todo tipo desde accidentes, asaltos y una serie de complicaciones como el traslado de personal armado en convoyes que no se detectaban, como en el caso de Cananea. Entonces yo le presento una carta, le dirijo una carta al presidente Calderón de 7 cuartillas, en donde le anexo le adjunto los anexos donde compruebo mis dichos de las irregularidades de ingreso de gentes que no tienen la capacitación, la capacidad, que reprueban los exámenes de control de confianza, etcétera. Eso ocasiona que pues ahora sí me concluyan de inmediato el cargo como jefe de la División de Seguridad Regional. Tengo problemas de persecución, de hostigamiento. En mayo le mando otra carta al presidente con mayor información y obviamente nunca fueron atendidas, pero el presidente Calderón estaba debidamente enterado, no nada más de las irregularidades administrativas, sino de los delitos en los que estaban inmiscuidos este personal desde que venía de la Agencia Federal de Investigaciones con Genaro García Luna, como lo menciono en mi primer escrito, que vienen
traen problemas de venta de plazas, secuestros, homicidios, narcotráfico, protección a delincuencia organizada, entre otros. Entonces realmente el presidente sí sabía que de todas estas irregularidades, no hizo caso omiso a mis denuncias, porque fueron denuncias. En la segunda carta en mayo se la presento, le turno copias al Procurador General de la República para pues que ponga atención en los posibles hechos constitutivos de delito, al secretario de la Función Pública para las irregularidades administrativas, y entre otras instancias, Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, CNDH, y obviamente pues en ninguna parte tuve eco. Afortunadamente en la Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad Pública, en ese tiempo estaba de diputada federal la licenciada Laida Sansores Román, y fue la que puso mucha atención en esas denuncias, y el grupo parlamentario en la que ella se encontraba, hubo mucha presencia, inclusive puntos de acuerdo para pedirle tanto al procurador Eduardo Medina Mora como al secretario Genaro García Luna el resultado de las investigaciones de las denuncias. Obviamente nunca los contestaron. Entonces fue muy complicado. Tuve que salir a los medios para hacer estos señalamientos, estas denuncias, ya que no, de manera legal no había tal ahora sí respuesta, y bueno, pues de alguna manera eso me ayudó a mantenerme con vida, porque estas gentes hubieran sido capaces de asesinarme si no hubiera estado tan activo en los medios y haciendo mis señalamientos, que fueron denuncias definitivamente. Fuiste detenido, Javier Herrera Valles, en su momento, justo cuando se había publicado aquello en proceso. Estamos hablando en este caso de 2008 ya, cuando se publicó aquello de Vínculos García Luna, el Mayo Zambada, un reportaje de proceso de aquel entonces. Y bueno, pues en ese marco tú fuiste detenido por agentes de la CIEDO, entonces, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Fueron Ciedo. De la misma Policía Federal. De la Policía Federal. De la misma, por mis mismos compañeros, me detienen. Iba tus compañeros, claro. A una entrevista con la periodista Denise Merker, para seguir con este tipo de información, proporcionar esta información, y pues ahora sí, pero previo a esto, no nada más fue la persecución, el hostigamiento, sino se me concluye el cargo mediante un procedimiento administrativo por 4 inasistencias que realmente yo demostré que sí fui, pero de todas maneras a una comisión sujeta a las disposiciones de Genaro García Luna, una comisión de honor y justicia, determinó mi cese en el empleo, que yo le digo una comisión de deshonor e injusticia, porque pues obviamente estaban subordinados a las instrucciones de Genaro García Luna. Posteriormente fui detenido el 17 de noviembre del 2008, y me presentaron cargos de delincuencia organizada con testimonios de un delincuente, un secuestrador, el Pitufo, que fue detenido en flagrancia con una persona secuestrada. Le otorgan beneficios que no le correspondían a su cómplice, lo consignan a él, le dan el beneficio, a su cómplice le dan 29 años de prisión por esos delitos, y a él lo utilizan para declarar primero contra mi hermano, que fue en septiembre de ese mismo año, el 2008, en donde fue un aviso para mí que no siguiera haciendo mis señalamientos, y bueno, pues al no entender el mensaje, que pues definitivamente yo estaba plenamente convencido que tenía que tomar conocimiento la autoridad, y fui detenido en noviembre. Javier Herrera Valles, Javier Herrera Valles. Bueno, como te comenté, la idea es que podamos conversar en vivo muy largamente mañana viernes, este viernes. Si te parece bien, para cerrar esta primera parte que vamos a compartir con el público en nuestro portal de Aristegui Noticias y poder hablar más ampliamente contigo, déjame cerrar esta primera parte de la entrevista preguntándote, ¿qué piensas, qué dices
cuando ves que Genaro García Luna está detenido en los Estados Unidos, acusado de recibir sobornos millonarios del cártel de Sinaloa y acusado de introducir cocaína y de ser parte misma del narcotráfico? ¿Qué te dice a ti, Javier, que has vivido lo que has vivido? Bueno, pues definitivamente eso era precisamente lo que siempre estuve señalando, era lo que hacía al estar coludidos con un cartel, pues tenía una sociedad, y no me extraña que pues estos cargos se los hayan hecho después de una ardua investigación de las autoridades americanas. Lo único que pues me duele que sean las autoridades americanas quienes tomen conocimiento de estos hechos de manera formal y juzguen a esta persona que tantos daños hizo al país. Javier, digamos que estamos hoy frente a una pieza clave de un andamiaje donde uno se imagina que el monstruo que ha crecido en nuestro país de crimen organizado y narcotráfico, pues cruzó por la gestión de García Luna, pues literalmente acusado de narcofuncionario, porque ese es lo tremendo del asunto. Lo grave y lo trascendente de todo esto es que estamos hablando de una pieza clave en un modelo de combate al crimen donde tenías al crimen en la panza. Pues es que no era combate, Carmen, realmente era una sociedad la que tenía y combatía a otro grupo como si fuera un cartel, pues era el cartel de Genaro García Luna, otro cartel más que se anexaba a la competencia del tráfico de drogas. Si te acuerdas, realmente la violencia extrema empieza en su periodo al iniciar esa mal llamada guerra contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada, al atacar únicamente a unos carteles. Él incrementa esa violencia al hacer uso, los que estaban siendo atacados hacen uso de la delincuencia común, hacen ejércitos de halcones, de extorsionadores, y fue realmente la causa que originó esta violencia extrema que no se ha podido revertir por las malas políticas públicas. Javier, estás diciendo una cosa tremenda. A ver, déjame detener aquí. ¿Cómo es que lo entiende? ¿Cómo es que estamos aquí entrando en el tema de las miles de muertes que ha vivido México? ¿Tú identificas que este fenómeno es producto de esta circunstancia específica? Sí, definitivamente. ¿Cómo funcionaba? Tratemos de nuevo el tema. ¿Cómo funcionaba esta relación entre la autoridad policíaca, los cárteles de la droga? Tú dices el cártel de García Luna, en realidad, ¿era parte del cártel de Sinaloa de facto? Definitivamente, al estar usando el poder que le da su investidura como autoridad, como servidor público en materia de seguridad pública, obviamente ataca a un cartel en donde realmente tienen a la gente necesaria, pero al ser atacados por el otro cartel y el cartel de Genaro García Luna como autoridad, se empiezan a organizar con la delincuencia común, empiezan a engrosar sus filas con ejércitos de gente que no tenía nada que ver en la delincuencia organizada. Entonces se empieza a descomponer, empieza la guerra intestina entre ellos, siendo atacados por dos carteles, el de García Luna y el otro con el que estaban coludidos, y bueno, pues también empiezan a fijarse en la delincuencia común las otras partes y se hacen ejércitos que hasta ahorita no se han podido revertir, líderes cada vez con más violentos que están esperando la caída de su líder, y bueno, pues aquí tenemos las consecuencias y este año pues ya lo hemos visto lo que ha pasado, no se ha podido revertir esa violencia extrema. ¿Tienes idea cómo lo podemos revertir después de lo que tú conoces y sabes? Mira, en primer lugar, el privilegiar el trabajo de inteligencia. Tenemos que hacer voltear, no se ha descuidado las funciones de las policías municipales y las estatales. Hay muchísima preparación, hay capacidad, hay mucha gente que sí quiere realmente hacer su trabajo en seguridad pública. Ahora que estuve secretario de Seguridad Pública en Nayarit, conocía elementos muy valiosos con muchas características importantes y muy comprometidos, y hay que comprometerlos a ellos, hay que sumarlos a esto, los que tienen conocimiento, el pulso de la delincuencia en general, tanto común como organizada,
son los policías municipales y los policías estatales. Así podremos tener 150,000 gentes, pero si no contamos con esa colaboración, con esas instituciones de coordinación, no de que la federal tenga primicia en estas gentes, hay que respetarles su trabajo y aprovechar sus capacidades definitivamente. No, Javier, podemos hablar contigo muchísimo ahora que mencionas Nayarit. Híjole, qué barbaridad, sí. Es que acabas de mencionar Nayarit y tú mismo, bueno, hay que seguir tu pista y todo lo que has dicho y documentado en estos años, pero cuando te detienes a mencionar Nayarit así de pasadita, tú mismo has señalado cómo la gente que está actualmente, bueno, que ha estado actualmente en los últimos años que ha estado en los últimos años en funciones en la Secretaría de Seguridad Pública, pues está infiltrada por la gente ni más ni menos que de Beitia, que era el procurador que en funciones fue detenido en los Estados Unidos en Nayarit. Tú llegaste a Nayarit, bueno, has desempeñado ahí esta tarea también policíaca, pero tú conoces también esta parte de la historia. Sí, definitivamente. Mira, sí hay gente, obviamente, que está involucrada dentro de las actividades de esta gente, pero mucha gente está involucrada precisamente por el ambiente, porque ahora sí los mandos, como en este caso Beitia, pues tenía sometido a todas las autoridades. Él era secretario de Seguridad Pública, era fiscal, era todo. Entonces un narcofuncionario también. Un narcofuncionario también en pequeño en el estado. En Nayarit, pues ni tan pequeño, pero sí. Pero a nivel local, a nivel estatal. El cartel de García Luna es a nivel nacional, transnacional, pues dijera yo. Entonces, pero hay muchas capacidades, Carmen. Realmente hay muchos policías comprometidos que es cuestión de estimularlos, darles el sueldo correcto, los estímulos, la preparación, la capacitación, y ellos saben hacer las cosas. O sea, realmente se pueden sumar, como se sumaron el tiempo que estuve allá. Te digo, no todos, pero empezamos a trabajar, tuvimos varios enfrentamientos, con al menos 15 enfrentamientos, se abatieron más de 30 delincuentes en esos enfrentamientos, y ya no andaban con esa impunidad en convoys de 4 o 5 vehículos con 20 gentes. Cada vez fueron al tener esos enfrentamientos fueron disminuyendo su manera, su comportamiento de andar en las calles y en las carreteras de manera impune. Entonces sí se puede, definitivamente sí se puede. Hay que sumar a las capacidades del Estado y del municipio, y con trabajo un poco de inteligencia. No todo es músculo, realmente el trabajo de inteligencia es preponderante en esta lucha contra la delincuencia organizada, y sí se va a disminuir. La cosa es que se tenga voluntad, que se pongan a los mandos que tienen experiencia, que no estén ahora sí haciendo experimentos, porque no nos la vamos a acabar con los experimentos. Realmente el trabajo de policía, de seguridad pública, tiene que estar alguien que conozca, que sepa tomar las decisiones correspondientes y como te digo, privilegia la inteligencia, la coordinación de esfuerzos en los 3 órdenes de gobierno. Coincido totalmente contigo, Javier. Claro que se puede poder, claro que se debe poder rescatar la operación del Estado en contra del crimen organizado. Claro que se debe hacer un esfuerzo mayúsculo, pero bueno, al final de cuentas coincido contigo que en este aparato que se ha contaminado a lo largo de los años hay gente de todo, y hay gente que incluso puede conocer de manera directísima, como fue tu caso, y tener la valentía, como fue tu caso, de denunciar y de haber vivido hasta la cárcel por haber denunciado y señalado en este caso a Genaro García Luna, y todo lo que al final de cuentas hoy empezamos a ratificar o a reconfirmar, si se quiere, en una circunstancia distinta, cuando este personaje clave se encuentra en la cárcel en los Estados Unidos. Es un giro copernicano, Javier Herrera Valles, lo que estamos viviendo. Sí, definitivamente. Mira, coincido contigo, esto se puede revertir, pero de a corto tiempo, no es cuestión de esperar otros 2, 3 años. 1000 años. A ver, a corto tiempo, ¿qué harías tú, Javier? Digamos que te acabamos de nombrar honorariamente el secretario de Seguridad Pública o el fiscal general de la Nación, o escoge el cargo que quieras. ¿Qué harías? Mira, pues en primera, definitivamente no haría esos desplazamientos tan grandes de personal en donde no saben qué es lo que tienen que hacer. Sumaría esfuerzos, reuniría,
checaría los perfiles primero de los secretarios de Seguridad Pública de los 32 estados de la República, los directores de Seguridad Pública de los municipios, y bueno, pues de ahí partiría para empezar a conocer sus perfiles, porque si te fijas, son el compadre, el amigo, el favoritismo de siempre, los secretarios de Seguridad Pública que no tienen experiencia, no tienen capacitación. Si pones un policía de experiencia, ese policía, ese secretario de Seguridad Pública municipal o del estado, conoce a su personal lo conoce, les tiene confianza, y van a hablar el mismo lenguaje, van a tener el mismo compromiso. Si más metes a una gente que pues por 30 años tuvo otra formación, pues no va a ser lo mismo, hombre. Es lo malo de que dices, bueno, pues meto a esta persona porque tiene tantos años trabajando en otra actividad. No, pues a mí me invitan a irme a una región militar. ¿Yo qué voy a hacer en una región militar? Pues yo no conozco eso. O sea, realmente hay que ser honestos. Trabajaría primero en esa parte. Los mandos de la Policía Federal también tendrían que ser con gente con experiencia, con capacidad, con un currículum impecable, y que tuviera ese liderazgo para poder hacer trabajar a todas las divisiones de la Policía Federal, de la Guardia Nacional ahora. Sí, es lo que te iba a decir, porque ya la... Sí. Perdón que te interrumpa, pero solo quería enfatizar que lo que estás diciendo ya tendría que ser con la Guardia Nacional, porque pues la Policía Federal ya está en proceso de extinción, en pocas palabras, y lo que estamos viendo aquí es la Guardia Nacional. Desde tu punto de vista, como excomisionado general, comisario general retirado de la Policía Federal, lo que está haciendo esta apuesta por la Guardia Nacional, ¿va en el sentido correcto? ¿Encuentras que esa es ya está en la Constitución, ya no hay mucha manera de hacerlo diferente, pero qué piensas de eso? Bueno, pues nada más te voy a comentar algo. La violencia continúa cada vez en mayor magnitud. Pues sí. Se tiene que revisar definitivamente las estrategias, si es que las hay, poner atención, como te digo, en las policías, en ver los perfiles de los secretarios de Seguridad Pública municipales del estado, ver los perfiles de la Guardia Nacional, realmente gente que tenga la capacidad. No puedes traer gente que, por muy honesta que sea, si no tiene la capacidad, pues realmente son situaciones complicadas, hombre. Acabamos de ver que fueron a atacar allá en Villagrán una sede de policía municipal, mataron a varias gente, lo han hecho de manera descarada, ya le perdieron el respeto a la delincuencia a las autoridades, a la Guardia Nacional y a todas las autoridades. ¿Qué pasa? Que la gente o se va a subordinar a la delincuencia organizada, o va a abandonar las filas, o simple y sencillamente van a bajar los brazos, van a ser policías de brazos caídos. Realmente, pues por la necesidad que tienen tenemos que dignificar a las policías. No me digas esto. Para que puedan trabajar. ¿Encuentras que están desmoralizados o cuál sería la palabra? Definitivamente. Y yo lo dije desde mi primer carta, O sea, que realmente el que estuvieran asesinando a nuestros compañeros y no se investigara, se mandaran ahora sí, vulgarmente al matadero, pues lo único que hacen es desmoralizar a los elementos, que están viendo los elementos que sus jefes están agarrando dinero de la delincuencia organizada, pues dicen, vámonos mejor todos al relajo, pues nos va a ir mejor si nos unimos a la fiesta que abstenernos de ella. Entonces, no se han aprovechado esas capacidades. Hay muchas capacidades, definitivamente. Hay gente que está mal, pero yo le apuesto a las capacidades y a la honestidad de la gente que está en la Guardia Nacional y en las policías de los estados y municipios. Javier Herrera Valles, déjame cerrar esta primera parte de la entrevista que estamos sosteniendo en este momento para el sitio, mañana para que lo compartamos con el sitio y con la radio abierta. Déjame cerrar con esto que ya dijiste, pero me parece muy importante volver a ello. Tú dices, yo mandé 2 cartas, ¿o no? 2 cartas que enviaste directamente al presidente de la República, a Felipe Calderón. Sí, mando una carta el 15 de febrero del 2008, ¿sí? Carta que desgraciadamente llega primero a manos de Genaro García Luna, porque pues ahora sí ahí tuve una traición de pues el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, en lugar de
él era paisano, es paisano de Durango, fue amigo de mis papás. ¿Y Le doy otra a Juan de Dios Castro y otra a una diputada federal. Juan de Dios Castro me dijo, no le mandes esa carta, te vas a meter en problemas. Genaro García Luna es el consentido del presidente. Rodolfo Elizondo le da la carta a Genaro García Luna, y obviamente antes que el presidente, pero sí la recibió el presidente. Eso tengo la constancia de que fue recibida por César Nava. Se me viene el mundo encima por esa situación. En mayo le mando una nueva carta al presidente con anexos en donde pruebo mis dichos, no nada más son señalamientos sin fundamento, y no pone atención. Realmente el presidente sí estuvo enterado desde el 2008 todas las irregularidades en que estaba incurriendo esta gente y los hechos posibles constitutivos de delito en los que estaba metida toda su gente, porque definitivamente pues ahí podemos hablar de Luis Cárdenas Palomino, su brazo derecho, Armando Espinosa de Benito, Víctor Gerardo Garay Cadena, Facundo Rosas. Garay Cadena estuvo en prisión señalado por sus propios compañeros. Entonces ellos ahí estaban coludidos. Garay Cadena siempre fue protegido, le pagaron abogados, le pagan, mantienen a su familia, y obviamente sale exonerado de todo cargo. Entonces realmente él protegió, Genaro García Luna, a todo su equipo, a toda su camarilla, y obviamente con el visto bueno del presidente, y con la complicidad de Eduardo Medina Mora, que se prestó para fincarme cargos de delincuencia organizada, de lo que yo estaba acusando a Genaro García Luna y a su gente. Entonces realmente iniciaron una acta circunstanciada únicamente de mi denuncia. Recuérdanos lo de Eduardo Medina Mora. Estaba en calidad de... Estaba de Procurador General de la República. ¿Y qué hizo? Estaba Marisela Morales de titular de Siedo. Y pues obviamente ellos se prestaron, pues desde que le otorgan beneficios a un testigo, a Pitufo. Que le servía para todo caso, ¿no? Era un testigo a modo, ¿no? A Salvador Puga Quintanilla, que sí, pues digo, era un secuestrador. Oye, un secuestrador, ¿qué va a decir la víctima cuando sepa que no se cometió justicia? El mismo secuestrado reconoce a Salvador Puga Quintanilla y a su cómplice, el Arqui, que ellos fueron los que lo tuvieron privado de su libertad. Pagaron 300,000 pesos su familia, pero les exigían 3 millones de pesos. Entonces, ¿cómo es posible que Medina Mora y Marisela le otorguen beneficios a este señor, consignen a su cómplice, al cual fue condenado a 29 años de edad, porque era un secuestro agravado por ser una persona mayor de edad? Y a esta persona le otorgan beneficios. El 2013 supuestamente se les desapareció, y ¿sabes dónde apareció? En Bronzeville, violó a 2 menores de edad y ahí le dieron 30 años de edad. Entonces, no nada más quedó impune el secuestro, sino permitieron que un delincuente fuera y mancillara a 2 jovencitas menores de edad, y eso fue lo que se le comprobó. Entonces, ahí Medina Mora y Marisela Morales también tienen una gran responsabilidad en esta colusión con Genaro García Luna. Sin duda. Javier Herrera Valles, bueno, queda clarísimo que Felipe Calderón Hinojosa tuvo conocimiento de primera mano por tus cartas y probablemente por otras circunstancias, por lo que se publicó también en términos periodísticos, y que tampoco le dio importancia el presidente de la República de aquel entonces sobre García Luna. Todo este conjunto de cosas colocan a Felipe Calderón con una responsabilidad inmensa. Este país ha vivido y sigue viviendo un proceso de violencia extrema, de crecimiento del cártel de Sinaloa, que hoy es una multinacional, de confrontación de cárteles que se pulverizaron, que se convirtieron en muy belicosos y violentos, y todo esto que nos ha costado miles de muertos y miles de circunstancias que seguimos cargando como nación. El grado de responsabilidad de Felipe Calderón Hinojosa es enorme, Javier.
No, definitivamente él permitió eso, y además acuérdate que por el único secretario que metía las manos era por él. O sea, y él lo dijo, o sea, es la persona honesta. Entonces, ¿cómo puede hablar de meter las manos por su secretario, en donde ya está señalado de diferentes por diferentes personajes? Acuérdate que la Barbie inclusive hizo declaraciones en el 2009, 2010, cuando lo detienen, y dice: yo personalmente le daba a Genaro García Luna, a Luis Cárdenas Palomino, a toda su gente, recursos económicos, y lo tiraron a loco. Sí, o sea, realmente sí, tienes toda la razón. para iniciar una investigación, para darle un matiz de legalidad a las actuaciones de este señor. De hecho, incluso te acordarás aquello, Javier, cuando aparecía la fotografía de la Barbie, que la pregunta era: ¿de qué se ríe la Barbie? ¿No? ¿Te acuerdas que la foto era, pues se estaba riendo como diciendo: no hay remedio aquí, ¿no? Ahora que dices esto, pues al final de cuentas era la Barbie riéndose y declarando cosas de este calibre, que al paso de los años, bueno, ahora uno dice: ¿por qué no se le hizo caso a la Barbie? ¿Por qué no se abrió una investigación de lo que estaba diciendo? ¿Será que se estaba riendo de que no había remedio en ese momento frente a lo que él decía? Pues yo creo que esa es la interpretación que le dimos todos los mexicanos. Realmente, acuérdate que se inició una averiguación previa hasta por una llamada anónima. Uh-huh. A mí me iniciaron una averiguación previa por revelación de secretos. Por las cartas que le mando al presidente, me denuncia el área jurídica de la Policía Federal. Yo no sabía que tenía una averiguación previa por eso. O sea, por denunciar ¿De veras? yo tenía y eso me di cuenta cuando ya me detuvieron, que pidieron a ver si tenía antecedentes, porque pidieron antecedentes a la DEA, al FBI, a la misma Procuraduría, y salió esa averiguación previa que había interpuesto el área jurídica. Uh-huh. Entonces, pues y mi carta la hacen acta circunstanciada, o sea, no la tiraron a la basura, porque pues, tengo los sellos originales de la recepción en la PGR, pero pues realmente parte importante la tuvo ahí Medina Mora y Marisela Morales en toda esta protección a este oscuro personaje y a su ahora sí a su cartel. Sí, ahora tú has dicho una cosa muy importante: no solamente el propio presidente de la República tuvo conocimiento de esto, y miembros de su gabinete. Mencionaste a Rodolfo Elizondo como su secretario de Turismo y muy cercano a Felipe Calderón. Lo que acabas de narrar es muy importante. Ya el propio Rodolfo Elizondo, pues sería bueno que saliera a contar lo que le tocó vivir y lo que significó en ese momento, pues pasarle primero la carta a García Luna y después ya llegó con el presidente de la República, y lo que significó para ti, al final de cuentas. Está también el conocimiento, como dijiste, que tuvo el Congreso de la Unión, porque, a ver, este capítulo en donde se le informó en una carta enviada al Congreso de la Unión, esta escena donde se narra cómo García Luna es interceptado por hombres armados que lo llevan literalmente con un capo, y que los que están viendo eso, los policías federales que están viendo eso, se dan cuenta que ahí el jefe, digámoslo así, pues es llevado por el capo durante 4 horas en las que está negociando con él. Esto es gravísimo y hay que recordarlo hoy. No, sí, definitivamente, y ahí están los testimonios. Nada más cuestión de darles oportunidad a esa gente que habla y de su testimonio, porque pues realmente son hechos ciertos. Como tan cierto es que Genaro García Luna estaba involucrado en el narcotráfico, pero de manera oficial se acaba de hacer ayer. Entonces, son situaciones que se conocen, que son ciertas, y bueno, pues nada más hay que darle el cauce a esas voces para que esas voces lo que conocen, ¿pero? Exactamente, para que esas voces como la tuya, que dijeron lo que tenían que decir a las autoridades que tenían que decirles, bueno, que han vivido lo que han vivido todo este tiempo, bueno, pues hoy está el Estado mexicano obligado a llamarlos, a pedirles que aquello que declararon en su momento, pues lo hagan valer de nuevo frente a una investigación judicial que tiene ya muchos capítulos. Al final de cuentas, tendría que ser, bueno, hemos dicho aquí muchas veces, y lo digo contigo, Javier, hay materia para un maxi proceso. Definitivamente, sí, porque quien hacía el trabajo sucio era su gente, era
precisamente Luis Cárdenas Palomino, que era su brazo derecho. Acuérdate lo que pasó en el aeropuerto, pues su gente se peleó con otros elementos por droga. ¿Qué pasó en el aeropuerto? De Benito, otro de los capos del clan, Víctor Gerardo Garay Cadena, que fue relacionado por su misma gente, Facundo Rosas, que fue comisionado, fue secretario de Seguridad Pública en Puebla, y tenía su gente lo detuvieron por estar inmiscuido en el huachicol, y lo único que hizo fue renunciar. O sea, esa gente pues ahora sí ya son delincuentes, donde los pongas van a seguir delinquiendo. Entonces Ramón Eduardo García Pequeño, otra de las gentes que para acabarla de amolar está de asesor del doctor Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces pues realmente no entiendo qué es lo que está pasando. ¿Qué pasó en el aeropuerto? Acuérdanos, con Cárdenas Palomino. ¿Perdón? ¿Qué pasó en el aeropuerto con Cárdenas Palomino? ¿Te acordaste de este capítulo? Se enfrentaron entre compañeros ahí en los andenes en el terminal 2 del aeropuerto, que había problemas ahí de protección a la droga que estaba llegando. No se hizo una investigación seria. No sé si tú entrevistaste o Anabel Hernández a uno de los oficiales que estaba escondido y dio su versión de lo que estaba pasando, y ahí no se hizo también absolutamente nada en esa investigación. Es gravísimo, Javier Herrera Valles, escucharte en este nuevo contexto, porque efectivamente uno se tendría que preguntar muchas cosas. ¿Qué pasaba por la cabeza de Felipe Calderón, que teniendo todos estos indicadores, que teniendo al país metido en una guerra contra las drogas, no hizo caso de todo esto? ¿Qué estará pensando hoy el expresidente de México, Javier? Pues yo creo que debería estar preocupado y no estar haciendo declaraciones que él no tenía conocimiento de lo que... Como si no hubiera habido información. Sí. ¿Perdón? Sí, que no tenía conocimiento. Bueno, por lo pronto tú dices, yo le mandé 2 cartas. Para empezar. Para empezar. La Barbie hizo declaraciones públicas, ahora sí todo el mundo se cuestionaba por qué se ríe la Barbie. Pues estaba haciendo señalamientos, se decía, bueno, pues, ¿qué pasa aquí? O sea, en mi país ahí sí hubiera habido alguna reacción, porque él era ciudadano americano, entre ellos, pero ya había señalamientos de bastante gente involucrada en la delincuencia organizada. Entonces no puede ahora sí hacer esas manifestaciones que desconocía. Tiene responsabilidad, y como tú dices, esto es para un megaproceso, y empezar precisamente por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Obviamente Eduardo Medina Mora es parte de la complicidad, Marisela Morales, agentes del Ministerio Público que ahora sí callaban las conciencias, consignando y judicializando casos de gente que es inocente, como en mi caso, porque fueron muchísimos. Nada más para hacer una simulación, darle gusto a Estados Unidos de que se estaba trabajando en la corrupción, pero la corrupción eran ellos, realmente, fueron ellos. ¿Ellos quiénes? El cartel de Genaro García Luna, y pues ahora sí toda su gente. Dice ProPublica que cuando lo detuvieron en Texas tenía muchas fotografías, García Luna, él con funcionarios estadounidenses. ¿Qué te dice la detención en Texas? ¿Qué te dice que fue anunciado la orden de detención el 4 de noviembre y pasó varios días hasta que fue detenido el 4 de diciembre, y fueron varios días en los que se supo ya que fue detenido en Texas, en un pueblito de Texas? ¿Qué te dice todo esto? ¿Por qué hasta ahora, después de tantos años de vivir ahí? A final de cuentas, él se sintió tan confiado de que iba a quedar en la impunidad todos sus ilícitos, que estaba pidiendo la ciudadanía. Obviamente ahora sí codeaba con autoridades de Estados Unidos, porque él dejó muchas amistades. O sea, él se subordinó como secretario de Seguridad Pública a muchas acciones del gobierno americano, pero las que le convenía. Entonces realmente él les dio mucha jugada al gobierno americano, y bueno, pues de alguna manera le servía a sus intereses, y
dejó la puerta abierta para irse a vivir allá y pensar que iba a obtener la ciudadanía, pero pues a final de cuentas las evidencias son muy claras y el presidente de Estados Unidos no se salva. ¿Cómo se va a salvar con las evidencias y todas las pruebas que tienen para poder llevar a juicio a Genaro García Luna? A ver, Javier Herrera Valles, te pregunto esto. Genaro García Luna tiene fotos con todos, está obviamente con el presidente Felipe Calderón, está con Hillary Clinton, está con John Biden, lo puedes ver en una fotografía con el ex embajador de Estados Unidos, en fin, era un funcionario de altísimo nivel que podía, y hay registros fotográficos de todo esto. A ver, preguntemos una cosa central. O le vio la cara a todos, o fue y ha sido una pieza clave de un modelo criminal donde se involucra estados y organizaciones criminales. Mira, él pensó que les dio la cara a todos. Realmente las autoridades de Estados Unidos lo utilizaron. O sea, era útil para sus fines. Pero la investigación no es del 2006, es una investigación desde el 2001. O sea, sí. Le fueron acumulando todas las pruebas, las evidencias, que ahorita lo tienen en capilla. O sea, realmente el gobierno de Estados Unidos, por convenirle a sus intereses, le permitió llegar hasta donde ya obtuvo la orden de aprehensión, definitivamente. Gracias por esta primera parte de la entrevista y seguimos en contacto. Muy buenos días. Claro que sí. Gracias. Y buenos días al comisario general retirado de la Policía Federal en esta primera de dos partes que tendremos para ustedes en el sitio y en el programa en vivo entre jueves y viernes. Vaya personaje y vaya historia que en este momento tiene una importancia crucial. Recuperar, revivir y saber qué va a hacer el gobierno mexicano con todo esto que se sabe, con todo esto que desde los años que Javier Herrera fue comisario general retirado de la policía hoy, pues estuvo diciendo. ¿Y qué va a pasar cuando el Estado mismo se pregunte qué tipo de responsabilidad puede tener un individuo que llegó a la presidencia de México de la forma en que llegó, en un contexto verdaderamente escandaloso en materia electoral, con un diferencial de 0.5, que estaba cruzado por una intervención tremenda para evitar que López Obrador llegara a la presidencia de México, como sabemos. Llegó a la tercera, pero en esa primera incursión de López Obrador compitiendo con Felipe Calderón por la presidencia, pues todos sabemos que hubo una operación de Estado, digámoslo así, para evitar que López Obrador llegara a la presidencia de México en aquel entonces. El que llegó fue Felipe Calderón. Y como se sabe, tomó la gravísima decisión de buscar la legitimidad que no obtuvo en las urnas a través de una confrontación de esta naturaleza a la que se llamó la guerra contra el narcotráfico. Una decisión que le ha salido carísima a México. Una decisión para solventar un pecado electoral, una incursión electoral de esta naturaleza, llevando al país a lo que se llevó y de lo cual no hemos salido. Por eso es tan importante recuperar todas estas informaciones y todos estos testimonios, porque algo hay que hacer con ellos, porque no puede ser que solamente recuperemos lo que ya en algunos medios, en algunos circuitos de comunicación se dio a conocer cuando se señalaba a García Luna como alguien vinculado al cártel de Sinaloa. Años después, 2019, estamos cerrando este año con Genaro García Luna en la cárcel y no es suficiente con escuchar de nuevo a quien en su momento escuchamos hace ya varios años como Javier Herrera Valles. Es importante saber qué va a hacer el gobierno y el Estado mexicano con todas esas historias y en dónde van a quedar las responsabilidades gravísimas de figuras como las que aquí se han mencionado, empezando por el expresidente Felipe Calderón y siguiendo por toda esta galería de nombres mencionados por Herrera Valles, o si usted quiere, en un proceso judicial como el que se llevó a cabo en contra del Chapo Guzmán en Nueva York, Estados Unidos, en este mismo año. Así que esta es la primera de dos partes de la entrevista con Javier Herrera Valles,
comisario general retirado de la Policía Federal.